Bendiciones en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te saluda tu hermano Menelio. Bendito sea Dios amado. Existen tantas oposiciones a la enseñanza cristiana católica. Tantos grupos, movimientos, organizaciones que se oponen, que refutan, que no aceptan lo que enseña y lo que defiende la iglesia cristiana católica. Amado, ¿por qué aparecieron los padres de la iglesia? Es porque hubo también grupos, lo que hoy conocemos como los protestantes. Pero esos primeros grupos opositores a la enseñanza de los apóstoles fueron conocidos como los herejes. Los apóstoles comenzaron a predicar para formar discípulos. Para eso fueron enviados. San Mateo capítulo 28 versículo 19, para que hagan discípulos. Ellos predicaron sin la Biblia. Ellos formaron discípulos. Y estos discípulos de ellos volvieron a formar otro discípulo y así sucesivamente. Casi por 400 años se predicó sin la Biblia. ¿Y cómo se pudo mantener la verdad? Por medio de la tradición oral apostólica, que hasta hoy sigue guardando, resguardando y defendiendo la iglesia cristiana católica. Amado, existían muchos libros dispersos por toda parte del mundo, en diferentes lugares, hasta que el Papa San Damaso I, en el año 382, convocó a un concilio a todos los obispos del mundo en la ciudad de Roma. Y en ese lugar definieron cuáles son los libros inspirados por Dios. Y concluyeron que 46 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, total 73 libros, presentaron al mundo como la palabra de Dios. Y el mundo creyó que la Sagrada Escritura es inspirada por Dios y es palabra de Dios. Porque la iglesia de Jesucristo había dicho en la cátedra petrina, con la autoridad de Pedro, con el poder de atar y desatar, había dicho el Papa San Damaso I, que la Biblia es palabra de Dios y todos los cristianos creen que es palabra de Dios. Amado, ¿y por qué se niegan hoy la doctrina que ya enseñaron los padres de la iglesia? Si tú, amado, niegas lo que aseguraron los padres de la iglesia, significa de que tú te saliste de la iglesia donde ellos perseveraron, donde ellos vivían, donde ellos pertenecían. Y estos padres de la iglesia son discípulos de los apóstoles. Y si tú estás en contra de la enseñanza de ellos, significa de que ya te desviaste de la iglesia donde ellos pertenecían. La virginidad perpetua de María fueron enseñados por los padres de la iglesia, por los apologistas, y hoy muchos niegan. Y si tú niegas, significa de que estás fuera de la iglesia de Jesucristo. Amado, decía San Ignacio, quien fue obispo en la ciudad de Antioquía en el año 70. Este obispo fue discípulo directo de San Juan el Evangelista, aquel discípulo amado que recibió como su madre a la Virgen María en San Juan capítulo 19 versículo 26. Decía de esta manera: y quedó oculta al príncipe de este mundo, es decir, al príncipe de este mundo, al diablo, la virginidad de María y su alumbramiento, de igual modo que la muerte del Señor. Tres misterios clamorosos que se realizaron en el silencio de Dios. En su carta a los Efesios, capítulo 19, versículo 1. Amado, la virginidad de María queda oculta al diablo, al príncipe de este siglo. Y si tú niegas esto, es porque también para ti está oculto, como está oculto a Satanás y al diablo. Y decía este obispo amado San Ignacio: vosotros mantenéis una plena convicción en lo que se refiere a nuestro Señor, nacido en verdad de una virgen, bautizado por Juan, a fin de que por él fuera cumplida la justicia. En su carta a Esmirniotas, capítulo 1, versículo 1, amado, lo que se mantiene convencido de la verdad de Jesucristo, que nació verdaderamente de una virgen. Este obispo reconoció que Jesús nació verdaderamente de la Santísima Virgen María sin perder su virginidad. San Justino, mártir, en el siglo II fue un apologista, defensor de la sana doctrina, había dicho: así pues, lo de que una virgen concebirá significa de que la concepción sería sin comercio carnal, es decir, no va a tener relación sexual con hombre alguno, pues de darse ya no sería virgen, sino que fue la virtud de Dios,
la que vino sobre la Virgen y la cubrió con su sombra, y permaneciendo virgen, hizo que concibiera. En su libro Apología, capítulo 1, versículo 33, defiende la virginidad de María, bendito sea Dios, y que no tuvo relación alguna carnalmente con ningún varón, bendito sea Dios. Sigue diciendo San Justino en otra carta: Eva, cuando aún era virgen e incorrupta, dio a luz a la desobediencia y a la muerte, pero María, la Virgen, concibió fe y gozo cuando el ángel Gabriel le dio la buena noticia. En el diálogo con Trifón, capítulo 100, versículo 4 al 6, amado, defendiendo la virginidad de María en el siglo II, en el año 100 y tanto. Cómo estos padres de la iglesia, los apologistas, defienden esta verdad, y cómo aparecen hoy tantos falsos profetas que niegan esta verdad, que defendieron con la vida, derramando sangre, estos obispos de los primeros cristianos. Bendito Dios de la gloria. Amado, dice San Ireneo, quien fue discípulo de San Policarpo. Este San Ireneo, amado, fue obispo en la ciudad de Galia en el año 130. Dice: así como Eva, teniendo un esposo Adán, pero permaneciendo virgen, por su desobediencia fue causa de muerte, así también María, desposada y sin embargo virgen, por su obediencia se convirtió en causa de salvación. Eva tuvo esposo y se mantuvo virgen. La Virgen María, desposada, es decir, tiene un esposo, pero se mantiene virgen, dice, amado, San Ireneo, obispo de Galia, en el año 130, amado. 30 años después del apóstol San Juan, esto ya se estaba predicando, y hoy se está negando esta verdad. Los que niegan son los falsos profetas. Y si tú crees, estás creyendo a los falsos profetas que niegan verdades fundamentales. Bendito sea Dios. Dice San Ireneo, amado, quien había dicho de que el género humano fue llevado a la muerte por una virgen. Así fue desligado por una virgen y se mantuvo el equilibrio. La desobediencia de una virgen por la obediencia de una virgen. En su carta contra las herejías, capítulo 19, versículo 1, dice de esta manera, amado: Orígenes en el año 200 había dicho: Jesucristo se ha hecho hombre sin dejar de ser Dios, y ha permanecido Dios como lo era. Asumió un cuerpo semejante al nuestro. Se distingue en cuanto ha nacido de la Virgen y del Espíritu Santo. Amado, Orígenes, un gran apologista, dice que Jesús nació de una Virgen y del Espíritu Santo, defendiendo la virginidad de María, hoy queriendo negar estos falsos profetas. ¿A quién tú le crees? Bendito sea Dios. Y sigue diciendo este apologista: aquel cuerpo que fue escogido para prestar un servicio al Verbo, no conoció unión alguna con varón. Significa de que no tuvo relación sexual con ningún varón, por haber descendido sobre ella el Espíritu Santo y haber sido cobijado por la virtud de lo alto. Bendito sea Dios, amado. Orígenes, el apologista del siglo II, defendió de que María no se acostó con ningún varón, que tuvo esposo, pero que se mantuvo virgen, según San Ireneo. Hoy muchos falsos profetas quieren negar esta verdad. ¿A quién tú le crees? Si tú crees que María sigue siendo virgen, es porque está en la iglesia donde los apóstoles y sus discípulos estuvieron, que es la iglesia católica apostólica. Pero si niegas esta verdad, es porque te saliste de esa iglesia donde pertenecieron los apóstoles y sus discípulos, los padres de la iglesia. Que Dios bendiga tu vida en el nombre poderoso de Jesús.